La primera vez que los oí, estaban matando un reno. Desde siempre la gente no ha matado a los grandes carnívoros, los ha aniquilado. Se produce un efecto cascada por la pérdida de esos depredadores. La cuestión es que la pérdida de los depredadores ha provocado la situación actual. Cuando se pierde continuamente una población tras otra, es obvio que ha pasado algo. El hombre se expande, la naturaleza se contrae. El resultado obvio de todo eso es un mundo sin naturaleza. Parece un argumento de ciencia ficción. En todo el planeta se están produciendo transformaciones inquietantes. Y siguiendo una pista tras otra, los investigadores están realizando un nuevo retrato de la Tierra. Sospechan que hemos entrado en una época en la que los cambios globales se producirán más rápido de lo que ha visto nunca un ser humano. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué podemos hacer para cambiar ese rumbo? En esta era de confusión, solo podemos estar seguros de una cosa. Son días extraños en el planeta Tierra. Días extraños en el planeta Tierra. Depredadores. ¿Qué buscamos casi todos en nuestras ciudades? ¿Quizá un poco de tranquilidad? Al fin y al cabo, una ciudad no es más que un pequeño límite artificial. Por una parte, pensamos que estamos al mando, que nuestras normas son las que rigen el mundo. Pero fuera de las ciudades, las fuerzas de la naturaleza siguen prevaleciendo. Durante años hemos dado por sentado que nuestra lucha contra los animales salvajes ya había quedado atrás, sobre todo porque hemos vencido a los grandes depredadores, los que solían aparecer en nuestras peores pesadillas. Estamos mucho mejor sin lobos, pumas ni osos pardos. ¿A que sí? Sin embargo, hay científicos que empiezan a ponerlo en duda a la vista de algunos cambios inquietantes que se están produciendo en todo el mundo. Bosques que creíamos estar protegiendo desaparecen misteriosamente. Los arrecifes de coral se mueren ante nuestros ojos. Plagas voraces atacan nuestras cosechas. Los animales que nos acechan. La desaparición de los corales. La deforestación. ¿Podría estar todo esto relacionado con la desaparición de los depredadores? Y las respuestas están apareciendo en lugares remotos, en el frente de nuestros progresos más recientes en la naturaleza. Valle Caroni, Venezuela. Aquí nunca antes había habido barcas. Este valle está cambiando por culpa de una inundación. Solo quedan algunos animales atrapados. Y están desesperados. Contra esta marea imparable está luchando el biólogo Luis Balbás. Ahora mismo están vivos, pero morirán en pocos días, quizá 2 semanas. Las hojas se caerán y los animales estarán en peligro porque se van a morir de hambre. Balbás y su equipo van a salvar a más de 9.000 animales uno a uno. Pero solo llegarán hasta los más afortunados, los que estén en el sitio adecuado en el momento adecuado. Los demás, la mayoría, morirán. Su pérdida será parte del precio a pagar por nuestro intento de dominar la fuerza del río. ¿Y las ventajas? Electricidad para millones de venezolanos. Pero esto no es una parábola sobre los elevados costes del desarrollo económico.
Es la historia de un gran experimento que no ha sido planeado. Uno en el que las colinas se han convertido en islotes. ¿Qué es lo que saldrá de todo esto? Lago Guri, Venezuela. Podemos encontrar alguna pista al respecto a 60 kilómetros río arriba en una cadena de islas similar a esta. Estas islas han sido creadas por otro proyecto hidroeléctrico terminado hace casi 2 décadas. Y desde entonces, los investigadores están estudiando algunos cambios interesantes. Para el biólogo John Terborgh, se trata de una gran oportunidad científica con la que llevaba soñando años. Estamos en un lugar completamente extraño, en todos los aspectos. Es algo muy poco frecuente. Es artificial en todos los sentidos. Una presa enorme ha creado estas islas en una zona que antes era un paisaje normal. Y eso es lo que hace que para nosotros sea interesante. Es un experimento a grandísima escala. El lago Guri y cientos de sus islas, que ocupan una zona de 2.500 kilómetros cuadrados al este de Venezuela, son completamente artificiales. Los cartógrafos ya han tenido que corregir sus mapas. Pero las transformaciones sufridas por las plantas y los animales todavía se están estudiando. Cada vez que visita la zona, Terborgh comprueba que se han producido grandes cambios. Mira eso, Milene. Mira esos árboles. Este ha muerto. Ese también. Ese también. Aquel también. La impresión general es de muerte. En las islas pequeñas, solo sobreviven las plantas más fuertes. Las que persisten están bien defendidas, armadas con espinas y productos químicos. Es difícil imaginar que este lugar era antes un bosque lleno de vida. Y sin embargo, no hace mucho tiempo, lo que ahora es el lago Guri era una gran extensión de terreno llena de árboles. Antes de la inundación, Guri era un derroche de vida vegetal. Una vida efervescente y llena de contrastes. Entre las plantas vivían desde los animales más pequeños y furtivos hasta los más grandes y poderosos. Cada uno de ellos tenía su papel en la comunidad. Este ecosistema lo dominaban los grandes depredadores, gracias a la ventaja que les daban sus músculos, su velocidad y su tamaño. En medio de la cadena alimenticia estaban otros animales como los monos aulladores, que dominaban las alturas y protegían su territorio con sus característicos aullidos. En la isla de las iguanas, la situación se está descontrolando. La densidad de población de estos voraces reptiles es 10 veces mayor de lo normal. Los monos aulladores también están esquilmando los árboles. Viven 50 veces más hacinados que sus compañeros de tierra firme. No es precisamente un paraíso para los monos. Al haber tantos monos en relación con los recursos que necesitan para sobrevivir, estos animales se están volviendo antisociales. Se pelean entre sí cada vez que encuentran una fuente de alimento.
Estamos viendo cómo se rompen las estructuras de grupo. No tenemos registros de conductas normales, como el acicalamiento mutuo. Las crías no juegan. No vemos las conductas habituales. En las islas más pequeñas en las que viven grupos atrapados, los monos están totalmente en silencio. Terborgh sospecha que cuando el agua fue creando las islas, desapareció un grupo clave de animales: los grandes depredadores. Al faltar ellos, sus presas empezaron a causar estragos. Faltan animales, y los más importantes son los depredadores. Al no estar allí para cazar a sus presas, todo el sistema sufre. En realidad, todo el sistema se desmorona y la vegetación sufre una convulsión. Y de todo eso saldrá un mundo completamente diferente. Podríamos pensar que estos islotes en medio de un lago de Venezuela no tienen demasiada importancia para nuestra vida normal, pero no es del todo cierto. Se trata de un proceso al que llamamos fragmentación, y es un proceso muy extendido. Ocurre casi siempre que el ser humano interfiere en una zona salvaje. Las islas virtuales en las que vivimos, al igual que las islas del lago Guri, fueron creadas con las mejores intenciones. En las ciudades y las zonas residenciales hemos ahuyentado a los depredadores o hemos acabado con ellos. Hay quien dice que ahora tendremos que pagar las consecuencias. Los animales herbívoros y los carroñeros proliferan en toda Norteamérica. Transmiten la enfermedad de Lyme y la rabia. Causan daños materiales. ¿Hasta qué punto se debe todo esto a la desaparición de los depredadores? Esta pregunta da lugar a un acalorado debate en el que hay investigadores que incluso defienden que se vuelva a introducir lo que falta. Es algo obvio. Si eliminar a los depredadores nos ha traído problemas, ¿por qué no los volvemos a traer? Por desgracia, la solución no es tan sencilla. Seamos realistas, los depredadores son peligrosos. Recuperarlos podría poner en peligro nuestra seguridad y sería el final de nuestros barrios. Además, aparecen también cuestiones más complejas. ¿Podrían sobrevivir los depredadores en el paisaje actual? Y aunque fuéramos capaces de recuperarlos, ¿serviría de algo? Las respuestas nos llegan de un lugar sorprendente, el principal parque natural de los Estados Unidos. Se trata de un paisaje que parece llevarnos de vuelta al salvaje oeste. Fue el primer parque natural del planeta. Y sigue siendo un símbolo de la naturaleza intacta. Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Sin embargo, lejos de las multitudes que visitan el geyser Old Faithful, están apareciendo indicios de que algo está interfiriendo en Yellowstone. Cuando el hidrólogo Bob Besta llegó aquí en 1996, se dio cuenta de que pasaba algo en el río Lamar.
Fue el primer indicio de un patrón más amplio de alteraciones. El patrón hidrológico fue lo primero que me llamó la atención. Me encontré con un río que se había ensanchado. Las orillas se estaban erosionando en toda esta zona. Se estaba perdiendo suelo, que es un recurso muy importante en cualquier sistema. Estaban llegando sedimentos a suelos que estaban intactos desde hacía cientos de miles de años. El río era un completo caos, pero no sabía por qué. Una fotografía de esta misma zona tomada a principios del siglo XX nos muestra que había sauces que protegían las orillas. Lo que me parece interesante de esta foto es que en ella vemos una orilla llena de vegetación que contrasta con lo que hay hoy en día. La vegetación ha desaparecido por completo, y también los animales y las especies que dependían de ella, que ya no pueden alimentarse. Bechta ha ido documentando los cambios de Yellowstone. Él y otros investigadores están intentando averiguar por qué el parque es tan distinto del que describían los primeros exploradores. Hace 150 años, los grandes carnívoros, como los pumas, eran más abundantes. Los lobos mantenían a raya a los alces. Los cazadores hablaban de ríos llenos de castores. El parque estaba lleno de bisones, millones en las praderas occidentales. En la década de los 90 la imagen había cambiado. En la zona norte de Yellowstone escasean los castores. El número de pájaros cantores se ha reducido, al igual que su hábitat. Pero quizá lo más sorprendente sea la desaparición de los árboles. Las fotografías aéreas tomadas en 1954 y en la misma zona en 1992 nos muestran un cambio drástico. Menos álamos grandes entre las coníferas y pocos brotes nuevos. Los álamos más viejos del parque están llegando al final de su vida. ¿Cómo pueden desaparecer bosques enteros justo en medio de una zona protegida? Eso es lo que están investigando los biólogos Bill Ripple y Erik Larsen. Estamos llegando a un nivel crítico para los álamos de Yellowstone, porque a menos que pase algo, dentro de 50 años ya no quedará ningún álamo en el parque. Y creo que sería una tragedia. Ripple y Larsen tenían una lista de sospechosos de la desaparición de los álamos. En un primer momento sospecharon del cambio climático. Pero si eso fuera la causa, pensaron, los álamos deberían estar desapareciendo en toda la zona. Observamos los álamos del parque y de fuera del parque, y llegamos a la conclusión de que no podía ser por el calentamiento global, porque fuera del parque había más álamos que dentro. Entonces pasaron al siguiente sospechoso, el fuego. ¿Sería posible que la reducción de los incendios en el parque fuera perjudicial para los álamos? Se trata de árboles que crecen con fuerza después de un incendio. Pero el gran incendio de 1988 no produjo grandes árboles. Ripple y Larsen necesitaban alguna pista. Así que se centraron en los propios álamos. Extrajeron núcleos de casi 100 árboles. Contando los anillos de crecimiento uno por año, pueden saber la edad del árbol. Los núcleos les contaron la historia de los bosques. Casi no hay árboles de mediana edad. La mayoría tienen al menos 70 años. Y pensamos, wow,
Esto puede ser lo que estábamos buscando. Los álamos dejaron de regenerarse en los años 30 y no se han regenerado en absoluto en todo el siglo XX. ¿Qué fue lo que ocurrió en el parque durante esa década? Ripple y Larsen saben de un cambio significativo. En los años 30 murió el último lobo de Yellowstone. En el siglo XIX, el hombre irrumpió en este reino en el que los lobos llevaban milenios siendo los principales depredadores. Los consideramos una amenaza. Entre 1833 y 1917, los cazarrecompensas mataron a más de 100.000 lobos solo en Montana y Wyoming. En los años 70, los lobos fueron incluidos en la lista de especies protegidas en Estados Unidos. El biólogo Doug Smith ha dedicado casi toda su vida al estudio de los lobos. Está considerando la sorprendente posibilidad de que su ausencia pueda estar relacionada con la desaparición de los bosques de Yellowstone y la erosión de sus riberas. Estos animales, los lobos, eran parte del ecosistema de Norteamérica. Y los biólogos de todo el mundo se preguntan ¿qué efectos ha tenido la eliminación de los grandes carnívoros? Un experimento emprendido en 1995 con un objetivo totalmente distinto podría ayudar a responder a esa pregunta. Doug Smith y otros colegas, en una acción muy controvertida de gestión de la fauna, introdujeron 31 lobos grises canadienses en el parque de Yellowstone. Los titulares se llenaron de debates sobre esta política de introducción de depredadores. Pero la historia que iba a perdurar a más largo plazo sería su efecto sobre el medio ambiente. Poco después de ser liberados, los lobos empezaron a viajar en manadas. Se trata de una táctica de caza muy útil para estos grandes depredadores. El impacto de los lobos sobre su entorno comienza cuando matan a algún animal. En muchos aspectos, cuando un lobo mata no es el final, sino el principio. Cada una de las piezas que se cobra el lobo se convierte en un pequeño epicentro de actividad animal. Cuervos, urracas, coyotes, pigargos, águilas reales. Y si no es invierno, osos pardos, incluso osos negros. Los animales que mata el lobo son muy importantes para la comunidad ecológica de Yellowstone. Mucho después de que los grandes carroñeros hayan abandonado el lugar, los insectos salen a buscar su parte. De este modo, la presa de un lobo alimenta a cientos de individuos. Pero Doug Smith piensa que los lobos causan un impacto todavía mayor. Al matar a los alces, podrían literalmente transformar el paisaje. Un alce. Lo han matado los lobos. Lo interesante es que este alce está muerto en medio de una zona llena de sauces.
Los sauces de esta zona están creciendo muy bien y pensamos que se debe a que hay menos alces alimentándose de ellos. Eso ha permitido que los sauces crezcan sanos y fuertes, y esto es así desde hace 4 o 5 años. Es una prueba muy importante, una nueva pista en el caso de los árboles desaparecidos. Las investigaciones parecen indicar que la eliminación de los lobos de Yellowstone permitió a los alces alimentarse con mucha más tranquilidad de los sauces y los álamos. Aunque es posible que también hayan intervenido otros factores, parece que la desaparición de los árboles y la vegetación de las riberas de los ríos está relacionada con la de los lobos. Ahora, en las zonas en las que los alces tienen que huir de los lobos, los árboles y los arbustos han vuelto a aparecer. Y parece que otras especies también se están beneficiando de la situación. La primera vez que hice un estudio de castores en Yellowstone, en 1996, no había ninguna colonia de castores en toda esta zona. Y esta colonia acaba de llegar. Se han establecido aquí. Creo que es la primera colonia que se establece en el Valle Lamar en muchas décadas. Ahí están. Hay un castor ahí nadando, justo ahí. Esto es un claro ejemplo del efecto de la reintroducción de los lobos, el que este castor viva en esta zona. Es muy probable que esta colonia exista gracias a la reintroducción de los lobos. El pasado de Yellowstone podría ser una imagen de su futuro. Una vez más, los sauces ofrecen a los castores los materiales que necesitan para construir sus diques. A cambio, los pozos que forman los castores significan más agua y más nutrientes que permiten que las plantas prosperen en las orillas igual que hacían hace 70 años. Los lobos, por medio de los alces y de la vegetación, podrían estar controlando el entorno del río Lamar. Me parece algo tremendamente asombroso. Al reintroducir una sola especie, estamos recuperando un montón de cosas. Un ecosistema entero. ¿Y cómo funciona ese ecosistema? Eso para las personas que quizá nunca vean un lobo debería significar esperanza. Algunos investigadores, como Doug Smith, empiezan a ser conscientes de las ventajas de la recuperación de los grandes depredadores. ¿Pero estamos dispuestos a pagar el precio que supondría volver a vivir cerca de animales como estos? La decisión de seguir adelante o no con esta estrategia depende de si estamos dispuestos a ver a nuestros viejos enemigos de otra manera. Al igual que los depredadores terrestres, los grandes cazadores de las profundidades despiertan nuestros miedos más primarios. El calamar gigante, las ballenas, los tiburones, reales o de ficción, nos provocan pesadillas. Pero sabemos mucho menos sobre los carnívoros marinos que sobre los terrestres. Son más difíciles de estudiar. A menudo viven en zonas mucho más grandes y los estamos aniquilando con tecnologías cada vez más avanzadas. ¿Regulan sus propios ecosistemas los depredadores de los océanos? ¿Es posible volver a introducir los carnívoros que han desaparecido? La investigación no ha hecho más que empezar, pero una serie de cambios ecológicos preocupantes en los océanos hace que este trabajo sea más urgente que nunca. En las profundidades del océano viven muchos grandes depredadores. A medida que tenemos más acceso a su mundo, vamos desvelando cómo influyen sobre sus ecosistemas. En el Caribe están empezando a aparecer indicios de su importancia. ¿Las has traído? Sí. Bahía Discovery, Jamaica.
¿Y la cinta? No. Los biólogos marinos Rich Aronson y Bill Pretz llevan varias décadas estudiando esta bahía. Llegaron aquí como estudiantes en los años 70. En aquel entonces, los arrecifes de coral eran una maravilla para la vista. Creo que mi primera inmersión aquí fue uno de esos acontecimientos que cambian tu vida. Era tan hermoso, tan espectacular. Había tanto coral. Eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, estudiar arrecifes de coral. Solo quería una excusa para poder hacerlo. Es algo espectacular. En su época de apogeo, la bahía Discovery, igual que casi todo el Caribe, estaba llena de vida. En lo más alto de la cadena alimentaria estaban los depredadores. Tiburones, pargos y meros patrullaban cerca de las orillas para alimentarse. Los atraía un menú tentador formado por las especies de los arrecifes: loros, barberos y otros herbívoros que se alimentan de las algas que crecen en el coral. Pero esta bahía Discovery ya solo existe en las fotografías. Lo único que queda para recordarnos lo rebosante de vida que estaba hace algún tiempo el arrecife. Hoy, las zonas de caza de los grandes peces, los arrecifes de coral, se están muriendo, ahogados bajo una densa capa de algas. Para averiguar qué es lo que ha provocado esta situación, Aronson y Pretz necesitan saber si hay algún caso anterior de muerte generalizada de corales. Soy geólogo y mi formación me ha enseñado a buscar pistas en los fósiles. El sitio más obvio para buscar respuestas era la geología de los arrecifes. Los arrecifes están formados por colonias de animales diminutos llamados pólipos. Solo la capa superior del arrecife está viva. Por debajo están los esqueletos de las generaciones anteriores. Al adentrarse en el arrecife, Aronson y Pretz están retrocediendo a miles de años atrás. Esta necrópolis de coral es como un gran registro de la salud del arrecife, una especie de historial médico del coral. Aronson y Pretz extraen una sección del arrecife. Con este tubo van a capturar más de 1000 años de historia. Lo que estamos haciendo es observar esta superficie viva de 2 dimensiones, en este caso muerta, del arrecife de coral. Lo que queremos es ir retrocediendo en el tiempo e intentar reconstruir cómo era históricamente. Esto puede parecer solo barro, pero dentro se conservan pedazos de coral muy reveladores. Mira esto, parece que lo hubieran enterrado ayer. Esto es increíble. Durante los últimos 1000 años el coral ha estado sano. Pero en los años 80 aparece algo sin precedentes. El coral deja de crecer, indicando el momento en que las algas empezaron a hacerse con el arrecife. Lo que vemos en estas muestras es que la composición es constante. El tipo de coral y su condición son constantes hasta llegar a la última parte de la muestra. A partir de ahí, todo cambia. Eso nos indica que en las últimas décadas ha pasado algo, y todo parece indicar que tiene que ver con el impacto causado por el hombre. La contaminación suele ser la principal sospechosa de los problemas medioambientales del mar. Pero el biólogo Daniel Pauly se está centrando en otro factor aquí en la bahía Discovery. En un mercado cercano de Jamaica, Pauly busca pistas para solucionar el misterio del arrecife. Llevan ahí toda la mañana, ¿verdad? Sí.
¿Eran más grandes cuando tú eras pequeño, cuando eras niño? ¿Recuerdas si en el mercado había peces más grandes cuando tú eras niño? ¿Había más? Sí. Pero normalmente no son tan grandes. ¿Suele haber peces como este en el mercado? No. Solo de vez en cuando. En el Caribe he oído decir muchas veces que a los jamaicanos les encantan los peces pequeños. Pero no es así. Es que es lo que hay. Son los peces que se encuentran en el mercado. Para Pauli, la ausencia de peces grandes tiene una importancia muy significativa, aunque los vendedores lo han asumido como algo normal. En el mercado puedes encontrarte a una joven vendiendo pescado que piense que hay muchos peces porque ella tiene mucho trabajo. Pero lo que no sabe es cuánto vendía su abuela. Y por lo tanto no sabe que ahora hay mucho menos pescado que antes. Pero es importante para nosotros, o debería serlo, porque significa que está pasando algo. La desaparición de los grandes depredadores marinos forma parte de un patrón más amplio. Uno que relaciona este mercado en retroceso con los océanos de todo el mundo. Lo que más sorprendería a la gente sobre el estado de los océanos es saber lo devastadores que son los propios peces. Son la fuerza que tiene un impacto más fuerte sobre los ecosistemas. Se sabe que en los últimos 40 o 50 años hemos perdido aproximadamente el 90% de los grandes peces del mundo. Y Jamaica no se ha librado de esta tendencia generalizada. En los años 70 había bancos de peces en aguas costeras y aguas que pertenecían a Jamaica. Peces que se esquilmaron por completo. En aquel entonces había sobre todo meros y pargos. Los grandes meros son los más sensibles de todos los habitantes del arrecife. Son los primeros en desaparecer. ¿Qué habría pasado si hubiéramos seguido pescando a los grandes depredadores? Pauli supone que podría haberse producido algún tipo de reacción en cadena. Sabe que es posible que en tierra firme se haya producido un aumento de los herbívoros que han pasado a controlar el sistema. Pero nunca sabremos si en el arrecife habría pasado lo mismo. No lo sabremos porque hemos seguido pescando descendiendo por la cadena alimentaria. Y no solo hemos acabado con los carnívoros, sino también con sus presas. Los peces herbívoros son vitales para los arrecifes, porque al alimentarse ayudan a mantener a raya a las algas de crecimiento rápido. A medida que fueron desapareciendo, solo quedó un herbívoro importante, el erizo Echinotrix diadema, que pronto desapareció por culpa de una enfermedad. El arrecife despoblado no fue capaz de resistir el incontenible avance de las algas. Y en cierto sentido la pirámide ha sido devorada desde dentro. No hay arrecife, no hay peces, no hay ecosistema, nada. En ese sentido, en el océano hay muchos puntos vacíos, puntos que están aumentando. El caso de Bahía Discovery es una advertencia sobre el futuro que espera a los arrecifes de coral de todo el mundo. Y si es así, ¿qué podemos hacer para cambiar ese destino? En la cercana isla caribeña de Santa Lucía, el arrecife está en mucho mejor estado que en Jamaica. Pero aún así, los pescadores ya están teniendo que pagar un precio elevado por la situación. Las redes de Edward Monroe están vacías. Ya no siempre puede contar con la pesca del arrecife. Antes, capturábamos muchos más peces en nuestras redes. Hay ahora demasiadas redes de pesca en el arrecife. Hay pocos peces y tenemos que salir a buscarlos. Monroe y los demás pescadores tienen que trabajar más y tentar a la suerte para encontrar peces grandes.
A veces salimos de pesca y pasamos todo el día en el mar para volver sin nada. A veces ni siquiera volvemos el mismo día porque nos alejamos demasiado de tierra. Pasan muchas desgracias. El año pasado ocurrió otra vez. Eran dos, uno murió y el otro sobrevivió. Lo encontraron en Cuba o por ahí. ¿Regresarán algún día los peces grandes a las aguas cercanas a la costa? Es una pregunta que preocupa a todos los habitantes de Santa Lucía, especialmente en esta época del año. Esto es el Festival de los Pescadores. Todos los veranos, los habitantes de la isla se reúnen para bendecir la flota. Cada año la ceremonia se celebra con más ansiedad. Porque, ¿qué será de los pescadores si no hay peces? Los habitantes de Santa Lucía han decidido que no basta con rezar. Han puesto en marcha un experimento para revivir el arrecife y conseguir así que vuelvan los peces. A mediados de los años 90 se crearon en Santa Lucía una serie de zonas vedadas a la pesca. Son reservas marinas, similares a los parques naturales terrestres. ¿Funcionará este plan? ¿Volverán los peces carnívoros? Kai Wolf, que dirige todos estos esfuerzos de recuperación, supervisa estas aguas protegidas y otras zonas destinadas a otros propósitos, entre ellos la pesca. Hoy, Wolf y su equipo están acompañados por la bióloga Satie Aramey. Sabe que los peces de gran tamaño nunca han estado en una situación tan mala como la actual. Las reservas marinas no son una idea nueva. Los peces ya tenían refugios en el mar cuando el hombre no era capaz de llegar a las zonas más profundas, a las zonas rocosas. Pero ahora con los equipos que tenemos podemos llegar hasta ellas y los peces se han quedado sin sus santuarios naturales. Las reservas solo llevan unos cuantos años en marcha. El equipo está buscando señales de recuperación. Pero no es nada fácil encontrarlas. Un ecosistema no es fácil de describir. Hacen falta muchas observaciones distintas para averiguar qué es lo que está pasando. Intentamos fijarnos en la dinámica general del ecosistema. No nos fijamos solamente en especies de peces concretas. Estudiamos las interacciones entre los depredadores y sus presas y con los herbívoros y las comunidades de algas que existen en el océano. Aramey tiene buenas noticias. Los pequeños depredadores ya están regresando. En solo unos años, algunas de las poblaciones de peces de la reserva han triplicado su número. El equipo se encuentra incluso con un depredador más grande, un mero. Es una de las señales de recuperación más prometedoras que han encontrado hasta ahora. Y junto a los límites de la reserva, los pescadores están empezando a capturar peces de mayor tamaño. Antes pescábamos en todas partes y no había peces en Santa Lucía. Había sobrepesca. Lo de la reserva ha sido una buena idea, a mí me parece bien, y a muchos pescadores también. El regreso de los depredadores es una gran noticia para los pescadores y para los científicos. Todos estos lugares, ya estén en el mar o en tierra firme, difieren en sus detalles. Cada uno de ellos está formado por una serie de interrelaciones e influencias complejas entre los organismos, pero nos ofrecen nuevas oportunidades de estudiar a los depredadores.
de ahondar en la idea de que son una fuerza poderosa que hace que los ecosistemas se mantengan fuertes y sanos. Es una idea que nos guiará, pero también será un reto en nuestro intento de conservar la salud del planeta. Hace mucho tiempo la situación era ellos contra nosotros. Pequeños grupos de hombres observaban desde las cavernas. Y veían un mundo infestado de depredadores peligrosos. Hoy se han invertido los papeles. Ahora, con demasiada frecuencia, los grandes depredadores viven escondidos en pequeñas zonas y ven sus hábitats cada vez más reducidos. Las bestias que en su día nos parecían temibles viven ahora en un mundo peligroso infestado de humanos. La misma supervivencia de los grandes depredadores está en juego. Si antes teníamos que preguntarnos, ¿podemos vivir con ellos? Quizá ahora la pregunta sea, ¿podremos vivir sin ellos?